días, iglesia. Le damos la bienvenida a la iglesia Piedra Viva. Como siempre, cada mañana en el devocional, el día de hoy, estamos viendo el libro de Juan, capítulo 6, y vamos a ver del versículo 1 al 15. En verdad les doy la bienvenida. Sabemos que este tiempo es muy importante si verdaderamente disponemos nuestro corazón a su palabra. La palabra de Dios claramente dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero en estos devocionales nosotros no venimos a hablar por nuestra propia cuenta, sino lo que dice la palabra de Dios. Y lo bonito es que ustedes pueden comprobarlo y poder entender esa verdad, puede salvarles sus vidas. Porque así como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Y para nosotros esa es la vida eterna, conocerlo a Él. Porque ¿cómo vamos a amar a quien no conocemos? Y el conocerlo a Él es espíritu y es vida para nosotros. Él quiere que ninguno se pierda. Pero la única forma en la cual podemos conocerlo a Él y conocer su voluntad es por medio de su palabra. Jesús ni siquiera se atrevió a hablar por su propia cuenta. Por eso nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Y en eso es lo que hacemos cada mañana en el devocional, mirar qué es lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra, para que así nosotros todos juntos podamos entender cada día el mensaje perfecto que Él tiene para nosotros. Como les estaba diciendo, es muy importante que ustedes tengan la Biblia para que entre todos verifiquemos si lo que estamos hablando es verdad. Porque mucha gente distorsiona la palabra de Dios y es por eso importante nosotros comprobar si es verdad. Tenemos que creerles en esa palabra, no en los hombres, porque fácilmente un hombre nos puede desviar de la verdad. Por eso vamos a leer Juan capítulo 6 del 1 al 15. Y dice así: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón y Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para que tantos? Entonces Jesús les dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en este lugar, y se recostaron mucho, en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubiera saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Bueno, amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en cada vida, Señor, quitando toda distracción, toda preocupación y todo lo que verdaderamente aparta, Señor, el propósito que tú tienes en cada uno de nosotros. Que seamos en esta mañana y en este día tierra buena, Señor, para que tu palabra sea como espada o fuego que penetra hasta los tuétanos, Señor, y nos transforme. Que nosotros seamos buena tierra, Señor, para que tu palabra dé fruto al 100%. Gracias te damos por ello, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenos días le doy al pastor Alejandro, a María Pilar, a Alba Patricia, buenos días. Y a todos los que se vayan conectando, bienvenidos. Como les venía diciendo, el conocer a Dios
es la vida eterna para nosotros. Y en estos devocionales, eso es lo que estamos buscando, conocerle cada día más. Este tiempo de oración es tan importante para todos nosotros para poder compartir un tiempo juntos, también orando los unos por los otros, por las necesidades de la iglesia. Sabemos que donde dos o más nos reunimos en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros. Entonces doy la bienvenida también a Susi Moleros, a Alejandro, al pastor Alejandro, y a cada uno, porque verdaderamente ese es el propósito. A Rosalba Sánchez, bienvenida, y a cada miembro de la iglesia. Juntos somos iglesia, juntos en este devocional vamos a aprender el día de hoy. Como les decía, estamos en Juan 6, empezando el capítulo 6, y vamos del 1 al 15, ya leímos el pasaje, ya lo vamos a explicar. Entonces, esa es la vida eterna para todos nosotros, conocerlo a Él. Y entender la palabra es la revelación por medio de su Espíritu. No es por nuestra capacidad intelectual, sino cuando nosotros nos arrodillamos delante de Él, para que sea Dios revelando su palabra en nosotros. Entonces, Señor, gracias te damos porque seas tú tocando a cada uno de nosotros, a cada miembro de tu iglesia, a cada hermano que se conectó esta mañana, a cada persona que vaya a ver este devocional, Señor, para que seas tú transformando sus vidas por medio de tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces veíamos en el capítulo 1 de Juan 6. Veíamos que Jesús venía a hacer muchos milagros, ¿no? Jesús venía a hacer grandes prodigios y muchas señales. Dice en el capítulo 1, después de eso Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y en el versículo 2, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Imagínense nosotros en ese tiempo, ¿no? Todos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, como la estamos esperando el día de hoy. Pero en ese tiempo ellos estaban esperanzados en un reino que todavía no estaban entendiendo. En un reino en el cual ellos pensaban que era en esta tierra, ¿no? Y todos estaban esperando ese reino. Y sí, empezaba esta tierra porque había una promesa que Dios mismo iba a venir al mundo y Dios mismo iba a estar con nosotros. Y eso también decía que nos iba a sanar a los ciegos, a los sordos, a los cojos, bueno, todas las promesas. Y esas señales se estaban cumpliendo en Jesús. Por eso decía en el versículo 2, dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Si quiere vamos a Isaías 35, y vamos a leer del versículo 4 al 6, ahí nos dice exactamente de lo que estamos hablando. Isaías 35, del 4 al 6. Buenos días, Carolina, mi hermanita, Dios te bendiga. Y dice así, Isaías 35, 4 a 6. Digan a los de corazón enmendrado, esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios, para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos se abrirán. Entonces los cojos saltarán como ciervos y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua y en la soledad correrán torrentes. Y claro, cuando ahí lo seguían muchos a Jesús porque veían esas señales. Yo lo veía el día de hoy, nosotros estamos viendo más que esas señales. Porque en ese tiempo, esas eran las señales y ellos sabían que era Jesús, pero nosotros ya tenemos la certeza que es nuestro Señor Jesús. Pero estamos en esa actitud verdaderamente de seguirlo a Él. Y eso lo vamos a entender más adelante, si verdaderamente estamos siguiendo a Jesús de una forma correcta. Si verdaderamente nuestros ojos están puestos en Él de una forma correcta. Porque podemos estar mal, estamos de pronto siguiendo de una forma muy incorrecta. Y sigue diciendo en el versículo 3. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces imagínense en ese pueblo en Galilea donde se celebraba todo lo de la Pascua, ¿no? La fiesta de los judíos, donde imagino que todos
de todos lados estaba llegando gente y más con el anuncio de Jesús que estaba haciendo todas esas señales, pues era mucha gente la que lo seguía. Y dice el versículo 4, el 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Había una gran multitud, ¿no? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, Dios sabía, Él siempre sabe. Él siempre nos pregunta, nos pone a pensar, nos pone en una situación de analizar. Si en ese momento me hubiera preguntado, como le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Pues uno, pues de dónde va a ser, o sea, no hay forma. Pero él sabía lo que él estaba probando a Felipe. Y muchas veces en las situaciones difíciles, en las cosas que se ven imposibles, Dios siempre nos manda a que nos preguntemos por qué está pasando eso. Si en verdad estamos poniendo esa confianza de saber quién es el que está con nosotros, ¿no? Y Él nos hace, siempre en nuestras situaciones difíciles, Él ruega para que nuestra fe no falte. Lo hemos visto en otros pasajes, hemos leído que aunque también a Pedro le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte, yo he pedido para que tu fe no falte. O sea, siempre en las dificultades, en las cosas que se ven como imposibles, nosotros debemos tener una confianza en Dios, esa fe no se pierda, para que esa fe sea de fruto y nosotros, Dios se agrade el que confía en Él, ¿no? Podamos ver esa confianza, esa alegría a Dios. Pero decía el versículo 6, pero esto decía para probarle a Felipe, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Bueno, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Estaban viendo la situación, ellos mirando a ver cómo recolectar y todo. Y un muchacho, un niño, un joven, en ese momento dispuso lo que tenía, ¿no? 5 panes y 2 pececillos. Y a veces nosotros pensamos que eso poco que nosotros tenemos no sirve, ¿no? Y eso también nos enseña para nosotros poder ser generosos, ¿no? Porque eso era lo que tenía ese joven, ese niño. Por eso Dios dice que de ellos es el reino de los cielos, de los niños, de aquellos que lo dan todo. O sea, no ven las circunstancias, sino confían plenamente en lo que está pasando. Muchas veces nosotros digamos, ¿de qué sirve hacer esto si de pronto es muy poquito, ¿no? Yo cuando tenga más ayudo o cuando más... No, o sea, lo que tengamos, hagámoslo. Dios hace con eso grandes cosas, multiplica. Y aunque muchas veces nosotros, en este momento la iglesia pasa por situaciones difíciles porque, como saben todos, se incrementaron el arriendo, servicios, todo, y para que la obra crezca. Pero muchos de pronto dicen, no, pues saben que tengo ese poquito, pero entre todos, como la viuda, el poquito que damos, eso nos sirve para que todos podamos construir esa obra perfecta que Dios quiere. Y así como ese joven dio ese poquito, 5 panes y eso, entonces veamos lo que dice. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en este lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. O sea, solamente hombres habían 5,000, fuera sus esposas, sus hijos, los jóvenes, todos los que estaban ahí. Era mucha gente. Y dice el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, o sea, empezó a repartirlas. En el versículo 12, y cuando se
hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Después de que se saciaron, después de que ya no querían más, imagínense cómo se multiplicó eso para haber comido más de 8.000 personas, porque si hablamos de los hombres, nomás 5.000, pues entre mujeres y niños, pues pueden haber sido más de 10.000, pero no lo sabemos. Pero eran muchos, y todos comieron, y comieron hasta que saciaron. Y fueron y Jesús dijo: vayan y recojan con canastas todo. Y todos los discípulos, cuando dice 12 canastas, imagino que como estaban con los 12 discípulos, cada uno con su canasta recogiendo. Todos, para que confirmara cada uno de ellos, cada uno de sus discípulos vieran y cada uno de ellos viera las señales. No tuvieran duda de que Jesús hizo la obra. Y más de la mano de cada uno con su cesta, viendo que se llenaba cada cesta. 12 cestas, dice. Cuando hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoger pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas, versículo 13, de pedazos. De las 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Wow, eran muchos, ¿no? Dice el versículo 14: aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Este es el verdadero profeta que va a venir al mundo. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, hablaba de eso, hablaba de que había un Mesías, el Cristo, el que iba a hacer grandes señales, que iba a gobernar, que iba a ser un reino en el cual todos iban a estar en ese reino, que iba a haber, mejor dicho, era la promesa, era lo que verdaderamente todo el mundo estaba esperando. Todos estaban buscando esa gloria, esa llegada a ese Mesías. Y cuando ven que Jesús está haciendo esas señales, dice, aquellos hombres, viendo esas señales que había hecho Jesús, dijeron: este es el verdadero profeta que ha de venir al mundo. Se acordaban también lo que dice Daniel 7:14, así que leámoslo. Daniel 7:14, y dice así: y le fue dado dominio y gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Y de ese reino era lo que ellos estaban mirando. Y por eso en el versículo 15 del pasaje del día de hoy dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aunque Jesús en ese momento estaba viendo que todo ese pueblo estaba viendo las señales, Jesús entendió que querían apoderarse de él y hacerle rey. Pero Jesús sabía que él no venía a ser rey de este mundo. Su reino no era de este mundo. Pero sí, los que íbamos a creer en él, íbamos a ya a pertenecer a ese reino. Pero él no venía para gobernar este mundo. Sus ojos estaban puestos en un reino eterno. Un reino que no esté en este mundo. Sus ojos no estaban acá, pues. Eso me hacía preguntar, y nos hace preguntar a nosotros: ¿qué verdaderamente estamos buscando nosotros? ¿Qué verdaderamente estamos buscando? Porque si nosotros buscamos a Dios para los bienes de este mundo, estamos buscando a Dios de una forma correcta, para que Él nos dé casa, carro y beca, para que Él nos supla nuestras necesidades. Ahí es donde nosotros debemos ser cuidadosos, porque podemos caer en lo que cayeron muchos, porque ellos lo estaban buscando y querían era ponerlo rey, porque veía que él hacía esas señales y que iba a suplir sus necesidades. No estaban aguantando hambre, mejor dicho. No, se les arregló la vida. Pero ellos pensaban que la vida era para este mundo. Perdón. Es que está un poco malo la tos. Pero Jesús sabía que no era así. Por eso él se
se apartó, se retiró a un monte solo. Perdón. Ojalá nosotros pudiéramos entender eso. Porque nosotros, a veces por nuestras necesidades, buscamos a Dios cuando estamos mal de trabajo, cuando tenemos alguna enfermedad, cuando tenemos algún problema, alguna aflicción. Pero Jesús ahí dice, él sabía que ese reino no era para este lugar. En Juan 18:36 lo dice. Vamos a leerlo. Juan 18:36. En Juan 18:30, perdón, Juan capítulo 18, versículo 36. Respondiendo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Estaba hablándole al pueblo porque él estaba siendo entregado. En ese momento él estaba en el momento donde le estaban preguntando, ¿tú eres rey? Y él decía, sí, pero mi reino no era de este mundo. Él tenía claro, él sabía que en este mundo no estaba buscando la gloria de este mundo, no estaba buscando gloria de hombres, no estaba buscando. Dios claramente en su palabra dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno amase al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nosotros muchas veces buscamos a Dios por las cosas de este mundo. Y eso es lo que nos enseña el pasaje el día de hoy. Que verdaderamente nosotros seguimos a Jesús para que cumpla esas necesidades, como todo ese pueblo que lo seguía, porque cuando Jesús se dio cuenta, en otro pasaje, Lucas decía que cuando se dio cuenta que lo seguía mucha multitud, dijo, ustedes me siguen es por la comida y la bebida, por lo que yo les di. Y empezó a cernir, a mirar a ver quién verdaderamente lo seguía. Y empezó a decirle, mi verdadera comida, mi pan es que se coman, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y empezó a hablar de una forma que muchos apartaron de él. Y empezó a mirar quiénes eran verdaderamente los que lo seguían, por amor, por confianza, por poner los ojos en él, en ese reino eterno, no en este mundo. Las cosas de este mundo vienen por añadidura, pero ojalá pudiéramos entender eso. En Mateo 6:31 y 33 dice, por lo tanto, no se preocupen ni pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Por lo tanto, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Dios quiere que verdaderamente busquemos primeramente ese reino, así como Él tenía claramente su reino, que el reino no era para este mundo. Nosotros debemos ser sensibles ante eso. Dios no busca gloria de hombres. En Juan 5:41 lo dice, gloria de hombres no recibo. ¿Cómo podéis vosotros, el versículo 44, cómo podéis vosotros creer que puedes recibir gloria a los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Muchas veces pasa eso entre nuestras vidas y nosotros estamos como buscando es de pronto en la forma en que hablamos y buscar seguidores o discípulos para este mundo, para esta iglesia, para este lugar, para este reino. Buscamos la gloria de los hombres. Jesús no lo buscaba. Dios, Él tenía claramente que Él tenía un propósito y un reino en el cual nosotros debemos poner nuestros ojos, no en las cosas de este mundo, no buscando a Dios para las necesidades de este mundo, sino poniendo las cosas, buscando las cosas del reino de los cielos primeramente. Esas cosas que son de este mundo vienen es por añadidura. Y nosotros desgastando nuestras vidas, nuestra oración y todo por las cosas de este mundo. ¿Cuánto oramos nosotros por la vida eterna? ¿Cuánto oramos por nuestro espíritu? Hoy estamos hablando, y siempre Dios hablando de la vida espiritual. ¿Cuándo verdaderamente nosotros estamos dando para la vida eterna?
si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente somos parte de su cuerpo, si verdaderamente nuestra meta es ese reino. En Mateo 6, 19, 21 dice claramente: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Dios sabe, a Dios no lo podemos engañar. ¿Dónde está nuestro deseo real? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En las cosas de este mundo? ¿Por lo cual estamos luchando nosotros por las cosas de este mundo? Hay un pasaje de la Biblia donde nos enseña que había un hombre que hizo unos graneros y los llenó, ¿no? Y ya llenó sus graneros, dijo: ya lo logré, ahora me sentaré a comer y a beber. Y llega un mensajero y le dice: necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Y ese señor toda la vida luchando, trabajando por un pasado, como unas vacaciones aquí en este mundo, tranquilas, ¿no? Pero la palabra dice: desde Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Nosotros en este mundo no es nuestro gozo. No debemos amar este mundo. Nuestra meta es el reino eterno. Nuestra meta es nuestro espíritu sea salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así mismo, juntamente con Él, arrebatar. El reino ha sido sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Arrebatar a todas aquellas personas que se están perdiendo el día de hoy. Poder luchar juntamente con Cristo, haciendo la obra que Él hizo, siendo verdaderamente sus discípulos, siendo verdaderamente miembros de su cuerpo, miembros activos, dando el fruto. Si nosotros ya pertenecemos a ese reino eterno, porque aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo ya porque hemos creído en Él. Ya somos parte de su reino, ya estamos en la vid, y ya siendo parte de la vid debemos dar fruto. Pero ese fruto que estemos dando no es para ganar retribución en este mundo. Y Jesús lo tenía claro cuando le van a coronar rey de este mundo. ¿Saben qué me importa yo ser rey de este mundo? Yo vengo a dar la vida y a rescatar a los que están necesitados. Y nosotros, listo, entonces logramos salvar nuestras vidas, pero también estamos puestos los ojos en las riquezas del mundo. Cuando Jesús lo iban a poner de rey, Jesús mismo se retiró, porque Él sabía lo que iban a hacer, porque Él sabía que Él no buscaba las riquezas de este mundo. Ojalá nosotros, cuando estemos predicando la palabra y cuando estemos haciendo la obra de Dios en todo momento, y veamos que hay cosas que nos van a beneficiar, pero nos van a apartar de Dios, entonces no busquemos esa gloria, sino busquemos la gloria perfecta, que es las cosas que vienen del reino de los cielos. No sé si me he hecho entender. Si verdaderamente estamos buscando la gloria de los hombres, o estamos buscando la gloria de Dios, si verdaderamente nuestro corazón está en las cosas, nuestro tesoro está en las cosas del mundo, o están en las cosas de Dios. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si verdaderamente nosotros estamos puestos nuestro corazón a un reino eterno o a las cosas de este mundo. Y así como Jesús pudo entenderlo, cuando lo iban a poner rey, lo iban a nombrar rey, él rápido se apartó a solas, porque a él no le importaba que lo pusieran como rey, porque su reino era en otro lugar. Y así mismo nosotros, nuestro reino, juntamente con Él, no es en este lugar. Entonces, que no busquemos la gloria de los hombres, no busquemos las riquezas de este mundo. No nos desgastemos por buscar las cosas de este mundo, sino por la vida eterna. Esas cosas no está mal tenerlas,
pero Dios nos las dará por añadidura. No está mal esforzarnos por nuestro trabajo, no está mal hacer las cosas bien. Entendamos que debemos ser perfectos en todo, en nuestro ejemplo, ser verdaderamente cumplidores de nuestros deberes, como padres, proveedores de hogar, como esposas, ayuda idónea a su esposo. Cada uno tenemos nuestros, en este mundo, porque estamos en el mundo y no podemos obviar el mundo, pero nuestro corazón verdaderamente está en las riquezas de este mundo, en suplir nuestra necesidad en el pan, en el vestir, en la comida, o verdaderamente nuestros ojos están puestos en el reino eterno y no en las añadiduras que Dios nos está dando. Dejemos de estar poniendo los ojos en las cosas de este mundo y verdaderamente pongamos nuestros ojos en la vida eterna. Que podamos nosotros entender como Jesús lo entendió, que el reino no es acá, que nosotros no venimos a buscar un reino acá, un bienestar acá en este mundo. Dios nos dará por añadir a las cosas a nuestra medida, ni mucho para que nos apartemos de Él, ni poco para que andemos angustiados y no podamos hacer la obra perfecta que nos mandó a hacer, sino que sea la medida perfecta, la cual solamente Dios conoce en cada uno de nosotros. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Que Dios hoy pueda hacer